declaraciones de renta para personas naturales. Bueno, a todos les doy la bienvenida, ¿sí? Vamos a tratar estos tres puntos que les presento acá. El primero es la explicación teórica básica, ¿sí? Va a ser un repaso largo así como de los temas o los artículos que más vamos a utilizar en la declaración de renta, pero recuerden que todo el proceso tributario pues es lo que nos hace ser como contadores diferentes, ¿no? Entonces, pues es súper importante que todos conozcan todos los artículos del estatuto tributario para hacer un mejor procedimiento tributario. La segunda es el paso a paso para hacer una declaración de renta. Y la tercera va a ser algunos ejercicios prácticos que son como en los que más vamos a aplicar, pues para darle la esencia de este curso que es netamente práctico. Entonces, el primer artículo que debemos conocer es la parte del artículo 26, ¿sí? En el que nos dice que los ingresos son la base de la renta líquida. ¿Qué significa este artículo? Este artículo significa que es la guía para depurar el impuesto, ¿sí? Nos dice cómo calcularlo. Entonces, prácticamente este artículo se resume en esta tablita que está acá, ¿sí? Él nos dice que debemos tomar los ingresos brutos, ¿sí? En la parte de los ingresos brutos se deben tomar tanto los ingresos de fuente nacional como extranjera, ¿sí? Para tener como claridad de los ingresos de fuente nacional, se puede verificar en el artículo 24 y ahí los nombra todos los ingresos de fuente nacional que están sujetos a el impuesto de renta. Luego nos dice que le restamos los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, que ahorita más adelante les voy a mostrar cuáles son. Nos da el primer resultado, que es los ingresos netos, y a los ingresos netos le restamos el costo de ventas. El costo de ventas no va a aplicar para todas las personas naturales, sino pues para aquellos que tengan un negocio específico, pues en el que les aplique. Luego de eso vamos a tener el segundo resultado, que es la renta bruta, y a esa renta bruta le restamos las deducciones y las rentas exentas, que son súper importantes, ¿sí? Y como el último resultado que vamos a obtener es la renta líquida gravable, que es a la que le aplicamos la tarifa que está en el artículo 241. ¿Ok? Entonces, así rápidamente, este artículo se resume en esta tabla, ¿sí? En esta pequeñita tabla. Luego, entonces, para aclarar, los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, estos son algunos, ¿sí? Recuerden lo que les decía del procedimiento tributario. Si ustedes se ponen a analizar todos los artículos, van a encontrar que para algunos clientes pueden aplicar otro tipo de beneficios, ¿no? Entonces, algunos están en el artículo 55, 56 y 387 del Estatuto Tributario, ¿no? Entonces, nos dice que algunos cuáles son los aportes obligatorios del trabajador a pensión, los aportes obligatorios a salud, los auxilios de alimentación, bonos Sodexo y demás, y los aportes al Fondo de Solidaridad Pensional. Pero acá también pueden estar algunos, por ejemplo, como los aportes a AFC, al Fondo de la Construcción, ¿sí? Entre otros, ¿sí? Recuerden, esa parte del procedimiento tributario es muy importante y pues todos deberían como estudiar eso, ¿no? Porque eso es lo que nos hace como diferentes de otros contadores. Acá, la parte de las deducciones las vamos a encontrar en el artículo 388, 387, perdón, y en el artículo 115. Las deducciones solamente van a ser cuatro, ¿sí? La primera, que es la de dependientes económicos, que ¿qué nos dice el artículo? Que será el 10% de los ingresos netos. Entonces, recuerden que esta parte de los dependientes económicos, hay algunos temas como que los dependientes económicos son, por ejemplo, la esposa, los hijos menores de 23 años que aún estén en la universidad, bueno, demás. El estatuto nos da como los requisitos para que sean aceptados como dependientes económicos.
El segundo es la medicina prepagada, ¿sí? Los pagos que hagan las personas de la medicina prepagada con un límite de hasta 192 VTs, ¿sí? Luego tenemos los intereses de vivienda, pero de la vivienda de habitación, ¿sí? Porque se van a encontrar, por ejemplo, con clientes o personas que tienen, no sé, unas 2, 3 casas, pero entonces están pagando un crédito de una casa que no es en la que viven. Entonces, esos intereses de vivienda no aplicarían acá como una deducción, ¿sí? Solamente los intereses de vivienda de donde habitan, ¿sí? Esos intereses de vivienda están limitados hasta un máximo de 1.200 VT anuales, ¿sí? Y por último, que es el cuarto, son los que nos permite la deducción del 50% de los gravámenes a los movimientos financieros, ¿sí? Eso nos lo dice en el artículo 115. Entonces, es esa parte eh, que está como aparte del 387, está en el 115. ¿Listo? Entonces, recordemos eso, que solamente en la parte de deducciones podemos llevar estas cuatro. Luego tenemos el artículo 206. En el 206 también vamos a encontrar las rentas exentas, ¿sí? Esta parte de las rentas exentas, entonces está, por ejemplo, las indemnizaciones, las licencias de maternidad, el exceso del salario de los miembros de las Fuerzas Armadas, en fin, en ese artículo, si ustedes lo revisan, van a encontrar todas las rentas exentas a las que pueden como utilizar una persona si aplica, ¿no? Y otro artículo que les quise nombrar acá fue el artículo 241. Es súper importante porque este artículo nos va a dar las tarifas que vamos a usar para cada cliente. Entonces, recuerdan en el artículo 26 que llegaba al final de la tablita la parte de la renta líquida gravable, ¿sí? Entonces, ese valor que nos da ahí, nosotros venimos y lo confirmamos en la tabla de tarifas del artículo 241 para sacar el impuesto a cargo o el impuesto a pagar. ¿Listo? Mm, luego tenemos, un momento. Luego vamos a tener el artículo 388. ¿Sí? Este artículo no se llama 40%, pero yo lo nombré así como para que lo recordemos. ¿Por qué? Porque es súper importante. Muchas personas se equivocan al hacer la declaración de renta con este artículo. ¿Por qué? Porque este artículo nos dice que al depurar la declaración de los ingresos brutos, entonces la sumatoria de las deducciones más la sumatoria de las rentas exentas no puede superar el 40%. En otras palabras, ¿qué significa eso? Que la renta líquida gravable no puede ser menor al 60% de los ingresos netos, ¿sí? Entonces, no se preocupen, pueden ver ese artículo de pronto en su estatuto si lo tienen, y también más adelante lo podemos ver ya en el ejercicio práctico, cómo es que aplica este artículo, ¿listo? Bueno, acá una pregunta importante, digamos, como para aquellos que están recién viendo la materia, y es quién tiene que declarar renta, ¿sí? Entonces, acá tenemos el artículo 1. Bueno, del decreto 1625, ¿sí? Que esto lo determina el gobierno, pues según va sacando sus reformas tributarias, pero el caso para Colombia en este momento es las personas que cumplan con estos requisitos, ¿sí? O con uno solo, tienen que declarar, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? El primero, que el patrimonio bruto del año anterior, recuerden que esto lo estamos tratando siempre, por ejemplo, ahorita, en este caso 2020, tratamos lo del 2019, entonces, que en el año anterior, es decir, 2019, el patrimonio bruto haya sido mayor a 4.500 VTs, ¿sí? Recuerden que VT significa unidad de valor tributario y para el año 2019 tenía un valor de 34.270. ¿Sí? Luego nos dice, segunda condición, que los ingresos brutos
en el año anterior hayan sido mayores a 1.400 VTs. Luego tenemos que el consumo con tarjeta de crédito haya sido mayor a 1.400 VTs. Que las consignaciones más depósitos o inversiones sean mayores a 1.400 VTs. Que en el año anterior haya celebrado contratos mayores a 3.500 VTs. Y un último requisito es que sea responsable de IVA. Entonces, ¿quién debe declarar? La persona que cumpla con uno solo de estos objetivos de estos requisitos que nombra acá el decreto 1625. ¿Listo? Entonces, es súper importante esta parte porque normalmente los clientes perdón, los clientes van a llegar a preguntarte si tengo que declarar. Entonces, ¿cómo vamos a saber si un cliente tiene que declarar? Tenemos que mirar si superó o está dentro de estos límites que nos están dando acá el decreto. ¿Listo? Entonces es importante conocer esta parte de quién tiene que declarar. Listo, entonces una repasada rápida de la parte teórica, ¿sí? Con la que llegamos hasta ahí. Y vamos a empezar ahora sí el paso a paso. ¿Listo? Entonces, ¿listo? Bueno, entonces estamos en la parte del paso a paso para hacer una declaración de renta. Listo, entonces el primer punto, ¿sí? Para hacer una declaración de renta es consultar con el cliente. Recuerden que nosotros trabajamos con la información que el cliente nos suministra, ¿sí? Porque suele ser que de pronto alguna vez un cliente nos diga, no sé, que tiene 2 casas, pero en realidad tenía 5, ¿sí? Entonces es súper importante siempre aclararle al cliente que nosotros trabajamos con la información que él nos suministra. Entonces, lo primero es consultar con el cliente. Recuerden que vamos a hacer la declaración de él, entonces lo importante o la primera parte es consultar con el cliente estas preguntas básicas que yo he puesto acá. Esta información de pronto puede variar de acuerdo al cliente, pero así de manera general, estas preguntas tendríamos que hacerlas, ¿sí? Y en la parte práctica ya vamos a ver cómo es que aplican cada una de estas preguntas, ¿listo? Entonces, la primera pregunta es averiguar si es residente en Colombia, que es el artículo 210 del Estatuto Tributario. Es súper importante esta pregunta porque normalmente, por ejemplo, para los muchachos que están viendo hasta ahora esta materia, el profesor se las va a preguntar. ¿Por qué? Porque cuando tú ingresas a la plataforma de la DIAN a subir una declaración, la primera pregunta que te hacen ¿es residente en Colombia? Entonces, en el artículo 10 del Estatuto Tributario, eh, el artículo trae unas condiciones para ser residente, ¿no? Entonces, dentro de la primera está que lleve 183 días continua o discontinuamente en el país, ¿sí? Entonces, es importante analizar esa parte del artículo 10, ¿listo? Luego, ¿qué le preguntamos al cliente? ¿Qué bienes tenía al 31 de diciembre de 2019? Recuerden que estamos tratando una declaración de renta del año 2019. Él nos dice, ¿qué más le pedimos? Le pedimos una descripción de los bienes, de lo que él nos diga. Entonces, por ejemplo, no sé, nos dice acá un carro, entonces, ¿qué tipo de carro? La marca, el cilindraje, el modelo, todo lo que le podamos preguntar para hacer como una amplia descripción de ese vehículo, ¿listo? En la parte, luego sigue, ¿qué más le preguntamos? Los bienes raíces, ¿sí? Entonces le preguntamos en qué ciudad está, en el barrio, la dirección, ¿sí? Acá yo le puse, por ejemplo, la copia de la escritura. Muchas veces como la gente es como muy celosa con eso, entonces le podemos también pedir, por ejemplo, la copia del impuesto predial, ¿sí? Pero es súper importante saber, digamos, el año de compra de ese bien y además, como preguntar el precio, ¿no? El precio que está en la escritura, ¿sí? Porque a este tipo de bienes la norma nos dice que tenemos que hacerles la actualización del costo que ahorita la vamos a ver en la parte práctica, ¿listo?
Entonces, recordemos que la declaración de renta para personas naturales se debe dividir en tres tipos de ingresos, ¿sí? Los ingresos por rentas de trabajo, las rentas de capital y las rentas o ingresos no laborales, ¿sí? También están pues los de pensiones y los de dividendos, pero pues digamos en este caso no los vamos a tratar porque necesitamos más tiempo para esos temas. Entonces, ¿qué hacemos? Le preguntamos ahora por sus rentas de trabajo. Normalmente, pues si uno le dice así, el cliente no entiende, entonces le preguntamos, cuénteme cuáles son sus ingresos. Entonces se le va a decir, no sé, salarios, listo. Entonces, de salarios, ¿qué le preguntamos? Que cuánto dinero ganó, que en dónde trabajó, ¿sí? Que si le pagaron, ¿sí? Bueno, en fin, y qué más le pagaron, y debemos pedirle el certificado de ingresos y retenciones, que ahorita más adelante en el ejemplo vamos a ver un formato de esos para poder utilizarlo correctamente. Honorarios, entonces, por ejemplo, no sé si es una persona independiente, entonces que si trabajó con tal empresa, que cuántos contratos firmó y demás. Y en esta parte, si de pronto tiene un negocio propio, entonces preguntarle acerca del negocio, hacer una descripción de cómo es su negocio, de qué más hace, bueno, qué más vende, etcétera. Luego venimos acá con las rentas de capital, ¿sí? Entonces recordemos que las rentas de capital es los ingresos que recibimos por el aprovechamiento de nuestros bienes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no sé, alguien que tenga una casa y entonces la arrendó, entonces está recibiendo una renta de capital por arrendamientos, ¿sí? ¿Qué hacemos en ese caso? Le preguntamos de pronto, digamos, acerca del bien, ¿sí? Entonces, que si recibió un arrendamiento de un apartamento, entonces tuvo que habernos lo nombrado aquí arriba en la parte de bienes, ¿sí? Si no lo nombró, entonces le preguntamos por qué, de pronto si es que tiene algún tipo de contrato y demás, ¿sí? Los rendimientos financieros, entonces, ¿esto cuándo ocurre? Cuando tiene de pronto un CDT, cuando tiene algunas inversiones y demás. Regalías o la explotación de propiedad intelectual. Eh, y otra pregunta más. Cuando ya cuando son cosas diferentes, ¿sí? Entonces, cuando ya el cliente te ha dicho todo lo anterior, todos sus ingresos, entonces le puedes preguntar, de pronto tuvo algún otro ingreso externo, de pronto, no sé, algo que haya ganado porque vendió alguna propiedad, algún vehículo extra, algo así, ¿sí? Entonces, todo ello se lo preguntamos al cliente. Luego, ¿qué le preguntamos? Si tiene dependientes económicos. Entonces, él nos va a decir, no sé, sí, pues yo tengo una hermana y no sé qué. Entonces, tenemos que mirar si la hermana aplica o qué documento soporte tiene para que él sea, para que esa persona sea un dependiente económico, que la ley lo acepte. Si tiene créditos de vivienda y si paga medicina prepagada. ¿Sí? Por último, ¿qué le decimos? La solicitud de documentos. ¿Por qué? Es importante tener en cuenta que esos documentos sean aceptados por la DIAN. ¿Por qué? Porque recuerden que la DIAN solamente acepta documentos con fecha cierta. ¿Mm? Entonces, ¿qué es fecha cierta? Que esos documentos, por ejemplo, si alguien hizo una letra, que esa letra haya sido autenticada en la notaría. ¿Sí? Entonces, ese es un documento de fecha cierta. Luego, ¿cuál es el segundo paso? De acuerdo a toda la información que nos dijo el cliente, nos vamos a llenar la hoja de trabajo en Excel. Ese documento, no sé si todos tuvieron el link de acceso al material. Ahí en ese material ustedes pudieron encontrar una hoja de trabajo en Excel. Esa hoja no es de mi autoría, es del profesor Misael Segura, pero yo le hice unos ajustes para que la podamos trabajar con mucha más facilidad. Entonces la pueden descargar. Normalmente pues ese tipo de archivos como que se bloquean para que no haya modificaciones. Pues yo no vi la necesidad porque la idea es que ustedes puedan trabajarlo. Si ustedes de pronto, dependiendo del tipo de cliente, quieren hacerle alguna modificación, agregarle algo, quitarle algo, entonces puedan hacerlo también, ¿sí? Entonces el archivo está libre para que ustedes lo puedan trabajar bien.
Y por último, ¿qué hacemos? Es llenar el formulario 210, ¿sí? Que es el formulario para declaración de persona natural en la plataforma de la DIAN, ¿sí? Esta parte vamos a tener que verla de pronto en otra clase para aquellos que requieran como una clase en la que puedan ver cómo utilizar la plataforma de la DIAN, ¿listo? Entonces, ya vimos el paso a paso, es muy sencillo. Consultar al cliente, de acuerdo a la información que nos dio el cliente, nos vamos a la hoja de trabajo en Excel y de la hoja de trabajo en Excel nos vamos a llenar el formulario en la plataforma de la DIAN. Antes de que entremos a la parte del ejercicio, quiero presentarles el formato, ¿no? Quiero que conozcan cómo es, cómo funciona, dónde debo escribir cada cosa y demás, ¿sí? Antes de que entremos al ejercicio. Entonces, en la primera pestaña que van a encontrar acá de datos básicos, van a encontrar unas preguntas generales, ¿no? Entonces, la primera es preguntar el NIT o la cédula del cliente, ¿sí? Entonces, esa la vamos a ir apuntando acá. Recuerden que el formulario 210 se llena siempre de derecha a izquierda, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no sé, si la cédula termina en 5, entonces yo empiezo a llenar acá 5, 7, no sé qué, sí, todo, de atrás hacia adelante. Siempre ese formulario se llena así, de derecha a izquierda, ¿listo? Luego le apuntamos que el nombre, entonces por acá, no sé, Juanito Gutiérrez. Bueno, em, la pregunta importante, ¿es residente en Colombia, sí o no? ¿Sí? Entonces debemos tenerla muy clara esa pregunta de si es residente o si no. Porque recuerden que es la primera pregunta que nos va a hacer la plataforma cuando vayamos a subir la declaración de renta. ¿Listo? Luego nos pregunta, ¿a qué se dedica o la actividad económica? Entonces, normalmente la gente no sabe esto, ¿sí? No sabe el CIU, ¿sí? Recuerden que estos son números de identificación tributaria, ¿no? Entonces, esto tenemos que verificarlo en la página de la DIAN. Pero normalmente cuando las personas sacan su RUT, en el RUT ya tienen esta identificación del CIU, ¿listo? Entonces, ¿qué más le digo? Acá, perdón, acá, normalmente, por ejemplo, ellos nos van a decir, no sé, soy conductor, ¿sí? Pero pues, para efectos tributarios, yo no puedo poner que él es conductor, entonces voy y busco en el CIU, ¿sí? Y, ¿qué aplica? Entonces es el 010, ¿por qué? Porque este 010 significa, o es para asalariados, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no sé, si llega un abogado, si llega un contador, cada uno tiene su CIU, ¿listo? Que es lo que vamos a identificar en la DIAN, ¿listo? Luego acá a mano derecha tenemos el checklist de los documentos. Esta parte es importante porque recuerden que, aunque digamos la declaración la subimos electrónica con los datos, si en un determinado momento la DIAN nos pregunta por ese tipo de declaración o la información que subimos, tenemos que tener los soportes de toda la información que subimos, ¿sí? Entonces, acá les hice como un checklist pequeñito de los documentos que se le deben solicitar como mínimo al cliente. Entonces, lo primero, una copia de la cédula, ¿sí? La vamos a necesitar pues en todo momento para entrar a la plataforma de la DIAN, bueno, en fin, ¿sí? La copia del RUT actualizado, ¿sí? Entonces, muchas veces se van a encontrar, por ejemplo, con clientes que dijeron, no, es que yo saqué mi RUT hace 5 años y yo nunca más volví a revisar eso. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que, con autorización del cliente, entrar a la página de la DIAN y actualizarle el RUT, ¿sí? Que eso, digamos, si quieren lo podemos ver en otra clase, es muy sencillo cómo actualizar el RUT y ponerle la obligación 5, que es
obligado a declarar renta, ¿sí? ¿Qué más le debemos pedir? El certificado de ingresos y retenciones. ¿Por qué? Porque en ese certificado es donde nos van a decir cuánto ganó efectivamente, por cuánto tiempo, cuánto le retuvieron, cuánto pagó de aportes a salud, a pensión y demás. ¿Qué más le vamos a pedir? El saldo, el certificado del saldo de las cuentas corrientes, de ahorro, tarjetas de crédito, tarjetas de consumo. Entonces, eso los emiten las entidades financieras, ¿sí? Entonces, pues, eso les decimos al cliente. Ahorita lo bueno es que por internet se puede sacar todo y pues prácticamente ya está en el sistema y se entrega de una vez, ¿sí? No es necesario ir a las oficinas a pedir, no. ¿Qué más le pedimos? Los certificados de ingresos, perdón, de inversiones, de ingresos de dividendos y participaciones en la empresa, fondos de pensiones y demás entidades financieras. Este tipo de certificados, entonces, dependiendo de qué tipo de inversión sea, pues el cliente debe solicitar ese certificado y nosotros debemos verificarlo para poder subir la información. Certificados de rendimientos financieros y de gravámenes a los movimientos financieros. Entonces, ¿qué es ahí? Los movimientos financieros los entrega el banco, ¿sí? Entonces, donde él tenga sus cuentas, a él le entregan los certificados de los gravámenes a los movimientos financieros. Otro documento, si el cliente aporta, hace aportes voluntarios a pensión o a AFC, también hay que solicitar esos certificados. Mm, Se van a encontrar con situaciones en trabajadores que sí hacen eso, que sí hacen ese tipo de aportes. ¿Por qué? Porque ese tipo de aportes, recuerden que eh, son ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, ¿sí? Entonces pueden como deducir bastantes impuestos, ¿vale? Mm, entonces, por ejemplo, si el cliente nos dijo en las preguntas de atrás que sí, que tenía, por ejemplo, una casa, entonces, ¿qué le pedimos? El certificado o el recibo de pago del impuesto predial, ¿sí? Si tiene un vehículo, entonces la factura de compra, si pagó el impuesto vehicular, ¿sí? Y demás. Mm, Acá, por ejemplo, en el caso de si tiene algún negocio, ¿sí? Entonces, certificado de indemnizaciones sustitutivas de la pensión o devoluciones del saldo de ahorro pensional, ¿sí? Entonces, eso es como para los empleadores también o para, si de pronto, no sé, un trabajador recibió durante su periodo del 2019 algún pago extra a su salario normal por el concepto de alguna indemnización, necesitaríamos eso también. Y por último, la declaración de renta del año anterior, ¿sí? Y si es la primera vez que declara renta, entonces se debe tener los soportes del patrimonio a 31 de diciembre de 2017, bueno, en este caso 2018, porque estaríamos tratando lo de 2019, perdón, 2018. ¿Qué significa esto? Todo lo que yo les decía arriba, ¿sí? Entonces, por ejemplo, pedirle si tiene un apartamento, entonces mejor muéstreme una copia, una foto de la escritura de ese apartamento. Si tiene, no sé, una casa, un lote, bueno, lo que sea, ¿sí? Todo lo que constituye el patrimonio, entonces verificar los documentos soporte que el cliente debe de tener. Entonces, este es un checklist pequeñito para que debemos verificar siempre antes de hacer una declaración de renta. Entonces, esto puede variar, así como las preguntas de atrás, dependiendo del tipo de cliente y la actividad a la que se dedique, ¿listo? Pero así como a manera general, de pronto un asalariado, de pronto una persona independiente, van a tener que pedirle este tipo de documentos como mínimo, ¿sí? Luego, ¿qué sigue? Acá vamos a pasar a la pestañita de renta 2019. En esta pestañita, miren, acá se me copió el nombre que le escribí acá, si era el mismo, si era el mismo, ¿sí? Entonces, él me va copiando acá, todo está como unido, pestaña con pestaña, para que la información nos quede mucho más fácil de tratar.
Normalmente, ¿qué más le escribo yo acá? Entonces, por ejemplo, el nombre, le escribo, no sé, quizás el NIT, le escribo la actividad económica acá, entonces, por ejemplo, lo que haya sido el tipo de cliente, entonces era, por ejemplo, en este caso, no sé, un 010, y acá yo que le escribo la clave, recuerden que para ingresar a la plataforma de la DIAN a nombre propio, ¿sí? Hay que tener una clave para el cliente. Entonces, normalmente la clave que se recomienda es la primer letra del apellido en mayúscula, ¿sí? Seguido del nombre en minúscula y los dos primeros números de la cédula. Entonces, por ejemplo, no sé, un 10. Y así de pronto, digamos, no se les olvida como qué tipo de o qué clave era la de ingresar a la plataforma de la DIAN. ¿Por qué? Porque pues el cliente prácticamente nunca ingresa a la plataforma de la DIAN, los que ingresamos somos nosotros. Entonces, nosotros tenemos que ser los que recordemos este tipo de claves, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a encontrar? Recuerde que este es un formato para declaración de renta de personas naturales, ¿sí? Lo primero que vamos a encontrar es la parte del patrimonio, ¿sí? Entonces, de acuerdo a lo que nos dice al mismo formato, ¿sí? Formato 210, acá incluso en la siguiente pestaña lo tenemos, miren, está actualizado al formato de presentación de 2019. Entonces, lo primero que vemos acá es que el formato 210 empieza con el patrimonio, pero como ustedes ven, acá solamente llevamos los valores finales. Entonces, en este anexo, ¿para qué nos sirve? Para poder hallar esos valores finales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, eh, ¿qué empezamos? El patrimonio, ¿qué más se compone? ¿De qué más? Entonces, del efectivo, ¿sí? De los aportes o acciones que tengan las personas, los activos fijos. mmm, ¿Qué más podemos tener acá? Bueno, dependiendo del tipo de cliente, puede que acá el patrimonio se amplíe un poco más, ¿listo? Entonces, ¿qué hacemos? En el formato ustedes van a encontrar cuadritos amarillos. En los amarillos es donde ustedes pueden escribir. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en los cuadritos blancos, si ustedes miran, todos tienen funciones. Entonces, pues escribir en uno de ellos no nos va a servir o no nos va a dar resultados que sean veraces para el desarrollo de la declaración de renta. Entonces, ustedes deben escribir solamente en los cuadritos que están pintados con amarillo. Entonces, por ejemplo, no sé, acá en este caso que tenía una cuenta del Banco Agrario y supongamos el efectivo, no sé, que tenía a 2019 era, no sé, 19 millones 821 mil 500, un ejemplo, ¿sí? Ejemplo. ¿El que nos va a decir? Entonces ahí nos va sacando los valores, ¿listo? ¿Qué más tenemos que ver acá? Luego de ver la parte del patrimonio, ¿sí? Él nos muestra la parte de las deudas, ¿sí? Como ven acá se va llenando en orden, de acuerdo al formulario. Entonces, lo siguiente es la parte de las deudas, ¿sí? Entonces, acá, ¿qué tenemos? Empezamos a depurar la parte de las deudas que tenga el cliente. ¿Qué tenemos que tener en cuenta en la parte de las deudas? Que las deudas tengan soporte, ¿sí? Que sea un documento de fecha cierta. Entonces, por ejemplo, no sé, las obligaciones financieras normalmente pues se llevan porque pues los bancos son reconocidos por la DIAN. Pero entonces, por ejemplo, no sé, que llegue acá en otras deudas y el cliente me diga, no, es que le debo a John Altuzarra 1 millón, pero pues yo solamente tengo una letra. Entonces le preguntamos si está autenticada, no está autenticada, no. Entonces, qué pena, pero no la podemos llevar acá como otra deuda, ¿sí? Porque recuerden que ese tipo de documentos debe tener fecha cierta. Es súper importante recordar esa parte. ¿Qué nos da como resultado? El patrimonio líquido, ¿sí? Vamos a revisar acá. El patrimonio líquido es el resultado final que debemos tener. Vamos a ver acá.
Ya sé qué pasa. Es que acá, no, acá tenemos valor fiscal. Entonces, ¿qué más debemos ver acá de este cuadrito antes de continuar? ¿Sí? Que recuerden que todo lo que llevamos contablemente no lo podemos llevar fiscalmente, ¿sí? Entonces, en este cuadro, ¿qué nos dice? Nos dice que yo voy a tener un valor contable, ¿sí? Que a ese valor contable puede que algo dependiendo, no sé, algún tema, le sume, ¿sí? O dependiendo de lo que sea, también le reste, ¿sí? Y nos va a dar como resultado, ¿sí? Un valor fiscal. Ese valor fiscal es el que nosotros podemos llevar. ¿Qué más tienen que mirar acá? Que acá nos dice el número del renglón, ¿sí? O lo que debe llevar en el renglón. ¿Por qué? Porque recuerden que en el formato de la DIAN deben ir valores terminados en miles, ¿sí? Siempre valores terminados en miles. Ejemplo acá, yo tenía 198 millones, 21.500. ¿Qué hizo él? Me lo redondea al 1000 más cercano, en este caso 22.000, ¿sí? Acá al final nunca pueden ir valores que no terminen en miles, ¿ok? Es importante recordar eso. ¿Qué más vamos a ver? ¿Qué más tiene el formato? Entonces, el formato tiene, empieza luego con las rentas de trabajo. En las rentas de trabajo, entonces, él empieza a depurarlas de acuerdo a lo que nos permite la norma, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice la norma? Que en la parte de los ingresos brutos yo debo llevar todo lo que está o todo lo que ingresó a mí durante el 2019. Entonces, por ejemplo, ¿qué tengo acá? Tengo, digamos, salarios, tengo honorarios, tengo las cesantías. De pronto, no sé, para algún cliente en específico que tenga algún otro tipo de tema, por ejemplo, indemnizaciones. Yo tengo que hacerle su pestañita acá, ¿sí? Tengo que hacerle su pestañita y anexarlo a indemnizaciones, ¿sí? Entonces, esa parte es importante tenerla en cuenta, que digamos, pues acá están como las más utilizadas, pero algunas veces llegan clientes, por ejemplo, con ese tipo de ingresos que se deben adicionar acá. ¿Qué más tenemos? Acá debemos, recordemos que la norma nos dice que en ingresos brutos debemos sumar todo, ¿sí? Todo lo que recibimos por ingresos brutos, ¿listo? Y de esos ingresos brutos, entonces ya empezamos a restarle. ¿Empezamos a restarle qué? Acá, los ingresos constitutivos, no constitutivos de renta. Entonces, ¿recuerdan lo que yo les decía ya, el artículo 55 y 56? Entonces, aquí los vemos reflejados y aquí es donde los vamos a escribir. Recuerden que siempre escribimos en los cuadritos amarillos, ¿sí? En los amarillos que son los que tienen la función, ¿listo? Acá tenemos, miren, por ejemplo, los bonos de alimentación. Luego, ¿qué nos dicen? Los costos y las deducciones, la renta líquida. Bueno, aquí para abajo empieza a desarrollar todo lo que vimos en el artículo 26, ¿sí? Esa tablita pequeñita se empieza a distribuir con cada cosa que le va perteneciendo a ese tipo. Por ejemplo, acá, rentas exentas y deducciones reales. Entonces empieza a determinar deducciones, dependientes económicos. Acá le puse el cuadrito trae el máximo. ¿Por qué? Porque recuerden que estas deducciones están limitadas, ¿no? Entonces tiene su máximo que es de bueno, creo que es alrededor de 90 VTs. Esto hay que revisarlo en el estatuto, ¿sí? Acá tenemos los gravámenes a los movimientos financieros, que el máximo es el 50%. Los intereses y los pagos de medicina prepagada, ¿sí? Como les decía, no hay más deducciones, sino solamente estas cuatro que tenemos acá, ¿vale? Luego, ¿qué tenemos? Entonces, ahí, de ahí hacia abajo se empieza a depurar la misma tablita hasta llegar a esta parte que es la parte de la renta líquida gravable, ¿sí?
¿qué son la suma eh, eh, de las tres rentas? Entonces las rentas de capital no laborales, y llegamos acá a las rentas celulares grabables, ¿sí? Acá que nos va a dar un valor. Entonces nosotros, ¿qué debemos hacer ahí? Hasta ahí tenemos que, la norma nos dice que debemos comparar con la renta presuntiva, ¿sí? Entonces está la renta ordinaria, que es la que sacamos hasta este punto, y lo comparamos con la renta presuntiva. Para la renta presuntiva que tomamos, igual acá la tablita muestra todo el procedimiento que se debe seguir para, la parte de esta renta, que es lo único que acá le escribimos, aunque digamos él va tomando los valores de arriba también, ¿listo? Entonces acá, por ejemplo, ¿qué es lo único que le escribimos? La casa de habitación que haya tenido. Y acá está el límite, este es el máximo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si la casa de habitación tiene un valor, no sé, de 300 millones, entonces, ¿qué es lo máximo que podemos llevar? Esto, 274 millones, ¿listo? Y acá el porcentaje de la renta presuntiva que para el 2019 creo que es del 0,5%, ¿listo? Luego acá el formato nos depura la parte de ganancia ocasional, que digamos, este tema pues requeriríamos como una clase más amplia para poder verlo completamente, ¿listo? Y de aquí para abajo me da ya el valor que es del impuesto a cargo, ¿sí? Entonces, si el cliente arriba le salió, no sé, un valor que superó el límite, él viene y revisa los rangos, que estos rangos están en el artículo 241 del Estatuto Tributario, que es la parte de las tarifas. Entonces, por ejemplo, si me dio a mí que ganó o que tuvo un total de renta líquida gravable de, no sé, de 2.000 VTs, entonces el formulario, él solo, viene y mira, entonces, ¿en qué rango está? Entonces está, no sé, está entre mire, está entre 1.700 hasta 4.100. Y pum, él me escribe el valor acá que va a tener que pagar, y de ahí hacia abajo me empieza a mostrar los datos. ¿Qué más le debemos escribir? Las retenciones que le practicaron, ¿sí? Esto sí lo vamos a encontrar mucho, entonces es importante tenerlo en cuenta, las retenciones que le practicaron. Estos dos de arriba, si de pronto la persona ya lleva más años declarando, aquí va a tener que escribir el anticipo del año anterior o los saldos a favor que viene trayendo hasta ahora. ¿Qué más les muestro acá? Acá, por último, ¿sí? Me da el saldo a pagar y el saldo a favor, ¿sí? Entonces, aquí para abajo ya tiene unos anexos que son los que me permiten hallar los anticipos de impuestos, dependiendo el tipo de cliente, la renta por comparación patrimonial, pero entonces, pues digamos, para ver esos temas más amplios, pues se necesitaría más tiempo, ¿sí? Y tercero, la tercera pestañita que tenemos acá, ¿sí? Es la de el formulario. ¿Para qué nos sirve esta? Para que tengamos listos los valores que debemos subir al formulario de la plataforma, ¿sí? Entonces, los valores que nos den en este formulario van a ser exactamente los mismos que yo voy a la plataforma y los subo, ¿listo? Entonces, acá, pues digamos, cada cuadrito ya está concatenado con el anterior. Dentro del material, esta hojita de ejercicios, ¿qué mostramos acá? Que de pronto, em, pues está como la información ya tomada, pues de acuerdo al cliente, y pues no están como los datos del cliente, porque recuerden que dentro de los principios éticos de los contadores está el principio de la confidencialidad. Entonces, todo ese tipo de información pues se debe reservar, no se puede estar mostrando, aunque pues digamos acá esta declaración tengo autorización de él para presentar los datos y para que la podamos desarrollar con fines educativos, ¿no? Entonces, vamos a tratar acá el primer tema, ¿listo? Listo. El primer ejercicio, si quiere cada uno puede ir de pronto desarrollando estos ejercicios en su formato,
¿sí? Lo vamos desarrollando al tiempo, cosa de que puedan de pronto, si en el momento les surgió alguna duda, entonces la preguntamos y la resolvemos, ¿listo? El primer ejercicio. Nos dice que, bueno, ¿qué le preguntamos? Recordemos la parte de las preguntas, ¿no? Pues en este caso yo ya sé que él es residente porque él es colombiano y siempre ha vivido pues acá en Colombia, ¿no? Entonces, pues no tengo acá esa pregunta, obviamente, ¿es residente? Sí. Entonces, acá nos dicen, actividad económica, entonces él dice, soy conductor, ¿sí? Entonces es conductor, trabaja para una empresa, entonces para el caso del CIU va a ser el 010, que es asalariado, ¿listo? ¿Qué más le pregunté? Los ingresos, entonces él me dice, durante 2019 trabajó para una empresa de transporte, ¿sí? Y obtuvo los siguientes datos. Él normalmente, estos datos, digamos, yo los reuní así en esa tablita porque pues ellos normalmente que le entregan a uno el certificado de ingresos y retenciones, mmm, las otras certificaciones y demás para constar que todo esto es verídico, ¿sí? Entonces, ¿qué dice? El salario, bueno, acá tomamos los meses, las cesantías, intereses, primas, vacaciones, tomamos todos los datos, ¿sí? ¿Qué más vemos acá? ¿Qué más le pregunté? Los bienes, entonces me dice que tiene una casa ubicada en Duitama, comprada en el año 2014 por un valor de 120 millones. Este valor y este año se comprueban desde la escritura, ¿no? Entonces recuerden que en este caso está en el 2014 y ahorita tenemos que actualizarlo al 2019. Esto se debe hacer en todas las declaraciones con los bienes raíces, ¿listo? O también con las acciones, también se deben actualizar. ¿Qué más tenemos acá? Nos dice que tiene un carro marca Atos modelo 2006 y que es la primera vez que declara renta. En las otras preguntas que me respondió en la parte de deducciones que él tiene dependientes económicos, entonces ya ahí vemos que tiene una declaración, pero no tiene los descuentos ni por vivienda ni por medicina prepagada, ¿listo? Y acá, información adicional. ¿Por qué esa información adicional? Porque uno le pregunta, ¿usted por qué cree o por qué piensa que le toca declarar? Entonces él dice, no, es que tuve consignaciones de anticipos de la empresa en la cuenta bancaria por valor de 90 millones, ¿sí? Es decir, esa plata no es de él, pero entraba a su cuenta, ¿sí? Como anticipos del trabajo y tuvo un total de consignaciones a final de año por 90 millones, ¿sí? Entonces, digamos, hasta ahí es el primer ejercicio, ¿sí? Entonces, recordemos que dentro de las personas que tienen que declarar está la parte que nos dice que hayan superado los 1.400 VTs en la parte de consignaciones, depósitos o inversiones, ¿sí? Entonces, pues en este caso, de primera mano, ya sabemos que él tiene que declarar, ¿por qué? Porque las consignaciones superaron ese límite, ¿sí? Fueron más de los 1.400 VTs. Entonces, listo, ya tenemos nuestros datos, nuestra información. ¿Qué debemos hacer ahora? Irnos al formulario, ¿sí? Que es el segundo paso. ¿Qué debemos empezar a hacer? La primera parte, llenarle los datos, ¿sí? Esta parte pues la vamos a omitir, ¿sí? Pues ahorita para efectos de confidencialidad, ¿sí? Entonces, ¿qué empezamos? A trabajar con los datos del cliente. Lo primero que debemos hacer es verificar la información que él nos dio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, él nos dijo acá que tuvo estos ingresos. Entonces, ¿dónde los miramos? En la parte del certificado de ingresos y retenciones que tuvimos que haberle pedido. Les voy a mostrar acá este certificado, ¿sí? Que es este, ¿sí? Es el formulario 220, ¿sí? Entonces, para el caso de los empleadores o las empresas, deben llenar este formulario por cada uno de sus empleados, ¿sí?
Entonces, digamos, este es un formato, bueno, ahí, pues ahí están los datos, pero bueno, ahorita en la edición del video los eliminamos. ¿Qué compone este formulario? Entonces nos va a decir acá los pagos por salarios o emolumentos eclesiásticos. Estos son pues para los padres o predicadores de las iglesias. Pero nos interesa la parte de salarios. Entonces, ¿qué nos dice él de salarios? Que en salarios con esta empresa, con le pagó al final de 2019 un total de 13 millones, ¿sí? Acá nos dice que por prestaciones sociales, ¿sí? Le pagó 1.679.000. Y por cesantías e intereses efectivamente pagados, 1.253.000. ¿Qué más nos dice? Acá, por concepto de los aportes obligatorios, ¿sí? Entonces, obligatorios del trabajador, ¿pagó cuánto? Pagó esto, y a pensión pagó esto. ¿Listo? Sí. Entonces, él nos va a ir contando en este formato, entonces por eso es importante pedir este formato porque con esta información trabajamos. Para el caso de este cliente, ¿sí? Este cliente, ustedes van a ver, por ejemplo, ¿dónde está? Por ejemplo, acá que el cliente nos dijo que un total de 25 millones y en la parte del certificado solamente tenemos un total de 13.473. ¿Qué pasó ahí? Que el cliente trabajó un tiempo con otra persona, ¿sí? Y pues de esa otra persona también tiene su formato, pero pues ahorita solamente les quería mostrar este formulario para que lo conozcan, ¿sí? Entonces, esto es lo que compone este formato, este es el que debemos pedir, porque a veces también los clientes llegan de pronto con certificaciones laborales y pues digamos, ese documento no nos sirve como una prueba ante la DIAN, ¿listo? ¿Qué más miramos? Acá la parte de la casa, digamos, bueno, ya les dije que de la escritura se tomaba este valor y este año de compra, ¿listo? De la escritura, ¿sí? ¿Qué tenemos acá? Nos dice que un carro marca datos modelo 2006. Bueno, lo primero que verificamos acá es, digamos, la factura de compra o el contrato de compra, ¿sí? La carta de propiedad, que en realidad esté a nombre de él, ¿sí? Y lo podemos mirar también por internet, ¿no? ¿Qué pasa? Para sacar el avalúo de este vehículo, entonces, ¿qué hacemos? Simplemente entrar a internet, ¿sí? Y descargar una certificación como esta. Es gratis, no saca nada, sale a su nombre o al nombre que usted quiera ponerlo, puede sacar la certificación. ¿Y qué le dice? Le dice que es un automóvil Hyundai, y que está evaluado en esto, ¿sí? Esto es lo que necesitamos, ¿sí? Entonces, a 2019, ¿cuánto está evaluado este vehículo modelo 2006? ¿Sí? Entonces, les voy a mostrar acá rápidamente. Digamos, por ejemplo, yo lo tomé de la Secretaría de Hacienda de Bogotá, pero ustedes también lo pueden encontrar en las páginas del Ministerio de Transporte o el Ministerio de Hacienda, bueno, en muchas partes. ¿Qué nos muestra acá? La resolución del Ministerio de Transporte, ¿sí? Por la cual se hace el avalúo de los vehículos, ¿sí? Ustedes la pueden descargar y es un archivo en Excel y ahí simplemente buscan por el tipo de vehículo y bueno, la descripción que sea el vehículo. O lo pueden hacer también acá donde dice consulte el avalúo de su vehículo, que es más rápido, más fácil, y los lleva a esta pestaña. Y acá simplemente ustedes buscan, entonces van poniendo acá los datos. Entonces, ¿qué año quiero consultar el avalúo? 2019. ¿Por qué? Porque estamos haciendo la declaración de renta de 2019, ¿sí? Y va aquí para abajo, van llenando ya los datos que tengan que llenar. Entonces, un automóvil, qué marca, qué clase, ¿sí? Van llenando todos esos datos y al final les arroja un documento como el que les estaba mostrando acá, ¿sí? Como este, ¿sí? Que nos dice el avalúo del vehículo, que vale tanto, y nos dice acá base gravable, es decir, el avalúo, que es de 6.700.000 pesos, ¿sí?
Entonces acá ya tenemos el valor que debemos llevar en esta parte del vehículo, ¿sí? Porque puede que el cliente le diga, no, es que mi carro vale solamente 4 millones, pero pues no podemos llevar ese valor porque tenemos que llevar ese valor que nos autoriza la norma, ¿sí? ¿Qué más tenemos que mirar acá? La parte de los dependientes económicos. Normalmente es, pues, por ejemplo, eso donde se puede mirar. Si tiene un hijo, entonces muy seguramente lo tiene afiliado como dependiente en el seguro. Si de pronto el hijo es mayor de 18 años, pero está en la universidad, entonces un certificado de estudios de la universidad, ¿sí? Así se comprueba que realmente tiene dependientes económicos y que aplican para ser dependientes económicos, ¿sí? Y acá la información adicional, que es la parte de las consignaciones, entonces recuerden que acá debemos haber pedido todos los certificados bancarios, ¿sí? Voy a mostrarles, por ejemplo, acá el de gravamen a los movimientos financieros. El banco emite esto, ¿sí? Emite un estado así, y entonces el banco dice, la base gravable es esta, ¿sí? Le cobraron el 4 por mil, y el valor del impuesto es este. Pero entonces recuerden que como deducción, en la parte de gravámenes a los movimientos financieros solamente podemos llevar el 50%. Entonces acá el mismo banco nos dice que el monto máximo a reducir por 2019 es el 50% de acuerdo al artículo 115 y que es este valor. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos ahí? Ya tenemos los valores para trabajar. ¿Listo? Entonces, nos vamos a ir a nuestro archivo. ¿Listo? Tenemos nuestro archivo de Excel acá, que es nuestro anexo. Lo primero que hacemos pues es verificar toda esta información, pues para este ejercicio, digamos yo pues ya la verifiqué, ¿no? Pero normalmente hay que verificar todos estos documentos, lo que falte pues hay que pedírselo al cliente, ¿listo? ¿Cómo empezamos? Entonces acá el cliente, todo que tiene una cuenta en el banco Caja Social, y que acá en valor contable, recuerden que siempre ponemos el valor contable, y que el saldo, ¿sí? El certificado del saldo de esa cuenta a 2019 era de 2.150.000. Listo, ¿sí? Entonces ahí vamos apuntando valores. Eso en la parte de efectivo. Aportes y acciones el cliente no tiene, no nos reportó. Acá, activos fijos, entonces revisamos según la información que tenemos del cliente. Que en la parte de activos fijos que tiene una casa, ¿sí? Entonces vamos a ponerle, es una casa de habitación porque es donde él vive, ¿sí? Y es por un valor de 120 millones de pesos. Listo, recuerden que estos valores nosotros los tomamos de acuerdo a la escritura, ¿sí? Que es el documento válido. ¿Qué pasa? La norma nos dice que a todos estos bienes, ¿sí? Bienes inmuebles, debemos hacerle un reajuste fiscal, es decir, traer el valor, actualizar el valor de esa casa a el 2019. ¿Cómo hacemos eso? El Estado, la ley, nos emite el decreto, el que está vigente para ahorita es el decreto 1327, perdón, 2373, ¿sí? De 2019, es el que está vigente ahorita en este momento. Pero cada año el Estado saca este decreto, ¿sí? Para actualizar los valores. Entonces, ¿qué hacemos? Acá, bueno, en este decreto nos dice cómo debemos actualizarlo y demás, ¿sí? Y para qué aplica. ¿Listo? Acá en la parte del decreto, mira, ahí lo podemos ver. Nosotros, ¿qué hacemos? Venir a mirar esta casa, esta tabla, perdón. Acá, ¿qué nos dice? Nos dice que podemos mirar o para aportes y acciones o para bienes raíces.
En nuestro caso vamos a mirar la sección de bienes raíces. Entonces, ¿qué debemos mirar? Recuerden que acá el cliente, miramos que en la escritura dice que la fecha de compra o de adquisición es del 2014. ¿Qué tenemos que hacer? Venimos y miramos acá el año 2014. Entonces lo buscamos 2014, ¿sí? Aquí está. Miramos la tablita. Él nos dice que debemos multiplicarlo 1.40 veces, ¿sí? Veces. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Venimos acá ya a nuestra tablita, a nuestro anexo, y le hacemos un reajuste fiscal a 2019 del 40%. ¿Por qué el 40%? Porque recuerden que la tabla nos dice que es 1.40 veces. Entonces, por términos matemáticos, el 1 es el valor que ya llevamos y nos queda que el 0.40. Entonces, ¿qué hacemos acá? Acá, recuerden que en nuestra tablita tenemos los que suman el valor contable, lo que suma, lo que resta y el valor fiscal. Entonces, en la parte de los que suman, ¿sí? Le vamos a poner acá el reajuste fiscal, un igual, ¿sí? Que va a ser este multiplicado por el 0,40. Nos da un total de 48 millones. ¿Listo? ¿Qué más llevamos acá? Aquí entonces ya vemos que acá nos llevó el valor final, ¿sí? Que es de los 168, es decir, fiscalmente ya no llevo el valor de mi casa por 120, sino por 168. ¿Listo? Con el reajuste fiscal. ¿Qué otro activo fijo tenemos? El cliente nos dijo, tiene un carro marca Atos, modelo 2006, ¿sí? Entonces ya sacamos acá que el valor de ese carro, ¿sí? Actualizado al 2019 es de 6.700.000. Entonces, ¿qué le ponemos acá? Vehículo particular marca Atos, ¿sí? 2006. Le podemos poner el año también. ¿Cuánto es el valor? 6.700.000. ¿Listo? Acá, bueno, acá, este es porque lo tenía acá. Acá tenía otros valores, pero listo. Entonces, ¿cuál valor llevamos? Contablemente, 6.700.000. Fiscalmente, ¿cuántos llevamos? Los 6.700.000, podemos llevarlo todo, ¿sí? Miremos, ¿qué más bienes nos dice que tenían? No, parece que no más, ¿cierto? El cliente no Amigo reportó John, ningún... ¿Sí? una pregunta. ¿Sí? ¿Te Digamos, escucho? digamos, ¿qué pasa cuando, digamos, él compró la casa, ¿no? Y en la escritura aparece él y la esposa, o la acompañante, por decirlo así, aparece él y otra persona. Entonces, ¿el valor de la escritura se divide en dos? Bueno, usted tiene que mirar dos cosas, ¿sí? La primera es un ejemplo, si en la escritura está con su esposa, ¿sí? Entonces, en esa escritura usted lo que tiene que mirar es, si usted en su casa, usted es el cabeza de familia y es el único que declara, usted puede llevar la totalidad de la casa, ¿sí? Pero, por ejemplo, si usted declara y su esposa también, entonces, de acuerdo a la parte porcentual que tiene cada uno, normalmente pues se diría que el 50%, entonces cada uno lleva el porcentaje que le corresponde, ¿sí? Pero, por ejemplo, si no sé, si al comprar, digamos, una casa, usted hizo un acuerdo, no sé, con un tío, una prima, en la que, digamos, los dos están en la escritura, pero la porción porcentual de ese bien es, digamos, a usted le corresponde el 70 y a la otra persona le corresponde solamente el 30. Entonces, ¿usted qué lleva? Usted viene acá a su formato y le pone entonces, por ejemplo, acá, no sé, casa de habitación, es el 70% nomás. Y listo. ¿Qué hace? Usted que mira que el valor es acá de 120, ¿sí? Entonces, por ejemplo, usted puede poner acá el valor total y viene y le resta acá el 30%, o simplemente pone acá
el valor del 70% que le corresponde a usted, ¿sí? Y hago el ajuste por el En valor del la, 70%, ¿sí? sí, sí, solamente su valor que le corresponde a usted, ¿sí? Ah, listo. Listo, John, tenía esa duda. Listo, eso, dale. Digamos, este tema del reajuste es interesante porque, digamos, hay que hacerlo pues a todos los bienes. Incluso, por ejemplo, si usted durante el mismo 2019 compró una casa a principio de año, tiene que ajustarle el valor para el final del año, ¿sí? La norma le dice cómo debe hacerlo. ¿Listo? Entonces, continuemos. En este caso, vamos a mirar ahora el cliente que nos dice acá. La parte de deudas. En este caso, digamos, el cliente acá no nos dice que tenga deudas, ¿no? Le preguntamos y pues que si tenía deudas, dijo que no tiene. Listo, entonces acá en la parte de deudas no le ponemos nada, ni obligaciones financieras, ni nada. ¿Qué nos lleva acá? Que nos dio un resultado que el patrimonio líquido, ¿sí? Es de 176.850.000, ¿sí? ¿De dónde viene este valor? Entonces viene de sumar la parte del patrimonio, ¿sí? Más, menos la parte de las deudas. En este caso, como no tenemos, pues se traslada todo el patrimonio, ¿listo? Para efectos contables, el patrimonio líquido es como los activos, ¿listo? Entonces, seguimos. Recordemos que en la parte de personas naturales la dividimos en las tres rentas, ¿no? Entonces está las rentas de trabajo, que es con las que iniciamos. Vamos a mirar rápidamente. Entonces el cliente nos dijo, acá ya tenemos los valores. Nos dijo que por salarios obtuvo 2.100.000, ¿sí? Pero recuerden que este es valor mensual. Por los 12 meses nos va a dar un valor de 25.200.000. Entonces acá le podemos poner acá, quitémosle, bueno, normal. O acá empresa, algo así. O el salario. Salario. Listo. Nos dice que cuánto era el valor, entonces venimos y lo miramos, 25.200.000. Listo. Ahora, ¿qué nos dice? ¿Qué más recibió? Recibió cesantías, intereses de cesantías, prima y vacaciones. ¿Sí? Entonces acá, por ejemplo, tenemos acá primas. Esto, borrémoslo. Tenemos acá, por ejemplo, primas. ¿De primas cuánto fue? 2.100.000. Listo. Recibió viáticos, no recibió, pero entonces tiene vacaciones. Las vacaciones, ¿cuánto fue? Fueron 1.050.000. Y acá podemos mirar qué tiene, qué más me falta, las cesantías. Entonces tiene cesantías e intereses. Podemos ponerlo en una solita. Ah, pero miren, acá abajo lo tengo, miren. Cesantías, entonces, ¿cuánto es de cesantías? Consignadas en 2019. ¿Esto dónde lo podemos ver? Miren, acá en el certificado de ingresos y retenciones, él me dice que cesantías e intereses efectivamente pagadas, consignadas o reconocidas en el periodo. 1.253.000, ¿sí? Acá vamos a ponerle 1.253.000. Recuerden que valores cercanos al mil más cercano, ¿no? Aunque el formato los reajusta, ¿listo? Entonces ya tenemos todo lo correspondiente por ingresos brutos. Ya está todo. ¿Qué vamos a ver ahora acá? La parte de los ingresos no constitutivos de renta. Entonces, él inmediatamente me trasladó aquí la parte de viáticos. Pero bueno, acá la parte de viáticos no aplica. ¿Por qué? Porque acá arriba lo tenía, pero ahorita tenemos es vacaciones, entonces no aplica. ¿Listo? Podemos dejarlo ahí viáticos. Bueno, entonces, ¿qué es lo primero que vamos a poner? Los obligatorios, aportes obligatorios a salud. Entonces, el cliente, acá lo tenemos en la tablita, me dijo que los aportes a salud fueron de 1.080.000. Entonces, acá
tenemos la opción de como asalariado o como independiente. ¿Cuánto es? Entonces acá son 1.080.000. ¿Sí? 1.080.000 y acá la pensión igual 1.080.000. ¿Listo? Miremos a ver si está. Ah, pero 1.008.000. 1.008.000. Listo. Ahí ya los tomamos. Él, recuerden que el mismo archivo, entonces él va tomando los valores y los va sumando acá. ¿Listo? Para darnos un valor final que es el que llevamos al formulario. ¿Qué más le miramos? Acá, renta líquida. Entonces, el cliente nos dijo que tiene dependientes, entonces empezamos con las deducciones. ¿Tiene dependientes? Sí. Entonces, ¿cuánto es los dependientes? Los dependientes es igual al valor de los ingresos netos, es decir, esta renta líquida que tenemos acá por el 10%. ¿Listo? ¿Cuánto nos da? 2.758, ¿sí? Ese es el 10% que podemos llevar por dependientes económicos. Luego, ¿qué me dice acá? Gravamen a los movimientos financieros. ¿Cuánto fue? Entonces, para ver el efecto de la tablita, vamos a ver acá, digamos, gravamen a los movimientos financieros. El total fue 174.409, ¿sí? ¿Qué me dice él? Recuerden que el límite es del 50%. Entonces, ¿qué pasa? Llevó a la parte de la resta, ¿sí? La parte que resta, el 50% y me dejó solamente el 50% que puedo llevar. ¿Listo? ¿Tiene créditos de vivienda? No. ¿Tiene pagos por medicina prepagada? No. Entonces, no le aplican más. ¿Listo? Acá. Rentas exentas, la parte de las cesantías e intereses de cesantías. Él me lo tomó inmediatamente desde arriba, ¿sí? Desde acá de la parte de cesantías, miren, él me tomó ese valor, ¿listo? Pero igual pues queda en amarillo porque de pronto hay que verificarla porque a veces hay errores pequeñitos como el que cometí ahorita de los viáticos. Acá, si el cliente hizo aportes voluntarios, entonces venimos y los apuntamos acá. En nuestro caso no hay. ¿Qué significa este numerito que hay acá? Es el límite máximo que se puede llevar de estos dos tipos de aportes. ¿Listo? Luego, ¿qué me dice? Otra renta exenta es la base del 25%. ¿Cómo se halla esta renta exenta? Acá el formulario se lo halla él solito, pero les voy a decir rápidamente acá a un ladito cómo se halla. Deben tomar la parte de los ingresos netos, ¿sí? Le restan, perdón, le restan las deducciones menos las rentas exentas y me da igual a un subtotal. Subtotal. Me da igual a un subtotal. ¿Listo? Ese subtotal, a este subtotal, es al que yo le aplico el 25% de la renta exenta, que es el valor que yo vengo y traigo acá. Entonces, lo mismo que les acabo de decir es lo que ustedes ven acá que me dice. Base de la renta exenta, 25%. Entonces, ¿cuánto es? 23.408.91 y a esto le aplico el 25%, ¿sí? Que es de 5.850.000 y el límite máximo es este, ¿sí? Este es el límite máximo para llevar en esta renta exenta. Ahora, ¿qué sigue? Acá, rentas exentas y deducciones límite, ¿sí? Acuérdense que en el artículo 338 yo les decía que llamaba ese artículo el artículo del 40%. ¿Qué significa ese artículo? Que la suma de las deducciones y las rentas exentas no deben superar el 40% de los ingresos netos, ¿sí? O lo que aquí llamamos ¿qué?
en este formulario la renta líquida, mírenla acá, ¿sí? No puede, el 40% no puede superar de este valor, ¿sí? Entonces, acá el formato que nos dice, que nos da 11.034.000, ¿sí? Pero acá lo que llevamos es el valor de 10.614.000, ¿listo? Acá que nos dice, rentas exentas y deducciones imputables, es decir, las que yo puedo llevar, ¿sí? Acá son las del límite, que nos dio 11.034.000 y acá son imputables, es decir, las que yo puedo llevar, ¿listo? ¿Qué más tenemos acá? Acá el resultado, renta cedular, lo que me dio al final, el valor que puedo llevar, ¿listo? Recuerden que no va a ser el mismo este valor contable con el valor fiscal, porque recuerden que hay unos que restan, ¿no? Hay unos valores que estamos restando. ¿Qué seguimos? En caso de que de pronto el cliente sea una persona que tenga rentas de pensiones, entonces simplemente desplegamos acá esta barrita y ahí tenemos los datos para empezar a llenar el cliente de las rentas de pensiones. Listo, en nuestro caso no lo vamos a aplicar. ¿Qué nos dice? Entonces empezamos con las de capital, ¿sí? Si el cliente tuviera, las empezamos a llenar acá, pero para nuestro ejercicio, revisemos, tiene acá, no tiene, ¿sí? Les voy a mostrar rápidamente porque no creo que alcancemos a hacer el siguiente ejercicio. Por ejemplo, en el siguiente, digamos, miren, bienes, deudas, acá, ingresos. En la parte de ingresos, nos dice que recibe ingresos de un arriendo. ¿Qué significa esto? Que es una renta de capital. Entonces nosotros la llevaríamos en esas rentas de capital. ¿Listo? Por ahora no la llevamos, ¿sí? Entonces, ¿qué más nos dice el formato? Seguimos. Rentas no laborales. Si existieran rentas no laborales, las llevaríamos acá. ¿Cuáles son las rentas no laborales? Son las que aplican o perdón, las que no aplican en ninguna de las otras anteriores rentas, es decir, no aplican ni en las de trabajo ni en las de capital, ¿listo? Luego seguimos. El mismo formato nos saca acá ya el total de las rentas líquidas cedulares, ¿sí? Y nos dice que el total de las rentas líquidas cedulares es de 16.588.000. Entonces, ¿qué debo mirar ahí? Ya con este valor, ¿sí? De las rentas líquidas es que yo le aplico la tabla que se encuentra, la tabla de tarifas que se encuentra en el artículo 241. En este caso, digamos, el mismo formato reconoce, ¿sí? Que este valor que me dio acá como renta líquida cedular no aplica, ¿sí? O está dentro del rango en el que no tengo que pagar nada, ¿sí? El rango es cero. ¿Cómo lo comprobamos? Simplemente venimos acá y tomamos este valor que nos dio de renta líquida gravable y lo dividimos en el valor de la VT. ¿Para qué? Para sacar cuántas VT son. Entonces lo dividimos en 34.270. Nos dice que es un total de 484 VTs. Venimos y miramos acá en la tabla del artículo 241 y me dice, en un rango desde 0 VTs hasta 1090 VTs, el valor a pagar es cero, ¿sí? El valor a pagar es cero. Entonces, mi cliente en este caso está dentro de este rango. Entonces, ¿qué tiene que pagar? Cero, ¿sí? Y aquí lo comprobamos. ¿Por qué? Porque acá nos dio que el valor que tienen estas VTs es de 400, la cantidad de VTs es de 484, lo que quiere decir que mi cliente no tiene que pagar nada de impuesto de renta. ¿Qué pasa? Se van a encontrar con casos en los que, por ejemplo, acá el rango nos salió cero, pero resulta que a mi cliente le practicaron retenciones. Entonces, ¿yo qué hago? Vengo aquí, sigo bajando el formato y acá encuentro la parte donde me dice retenciones que le practicaron.
y yo vengo y pongo el valor acá. Supongamos, no sé, le practicaron retenciones por, digamos, 500.000 pesos. Un ejemplo, ¿sí? Se puede dar el caso. Y acá que me dice, ya el formato me muestra que yo voy a tener en mi declaración un saldo a favor, ¿sí? Que va a ser de 500.000 pesos, ¿sí? Que todos estos datos son los que yo llevo al formulario que subo en la DIAN. ¿Qué más encuentro en este formato? Que acá la norma nos dice que debemos determinar un anticipo para el año siguiente. En nuestro caso, sí, esto lo podemos ver en el artículo 807 del Estatuto Tributario. En nuestro caso, no le aplicamos, ¿por qué? Porque no tuvimos impuesto a cargo, ¿sí? Es decir, nuestro cliente no tiene que pagar impuesto por este año, entonces, por lo tanto, no tenemos que sacarle el anticipo para el año siguiente. ¿Qué sí tenemos que hacer? La renta por comparación patrimonial, ¿sí? Esa nos dice la norma que debemos hacerla. ¿Por qué? Porque la norma nos dice que debemos comparar la renta ordinaria, ¿sí? Es decir, todo el procedimiento que hicimos y nos dice que debemos compararla con la renta por comparación patrimonial, que es la que sacamos aquí hacia abajo. Digamos, esta parte de la renta de comparación patrimonial requeriría como, como otra clase para explicárselas paso a paso, pero aquí rápidamente el formato ya toma los valores de todo lo que hicimos arriba y nos da unos valores predeterminados acá, que es lo único que le agregamos, el valor del patrimonio del 2018. En este caso, digamos, nuestro cliente no nos lo reportó o nos dijo que era lo mismo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Simplemente tomamos el valor del 2019 y nos da el resultado de la variación patrimonial. ¿Qué pasa? Que en este caso pues no aplicaría nada, no tendríamos, o sea, ¿qué sería mayor? La renta ordinaria. Entonces nosotros nos mantenemos sobre la renta ordinaria. ¿Listo? Entonces, digamos, esta parte podría ser, pero ya es muy larga, tendría que ser en otra, en otra sesión, al igual que la parte de los anticipos. ¿Qué más le cuento? Hasta acá, digamos, ya acabaríamos de llenar todo nuestro formato con la información que nos dio el cliente. ¿Qué hacemos? Verificamos en la pestaña del formulario que todo se haya copiado. Y mire, ahí tenemos todo lo del patrimonio, lo de las deudas, ¿sí? Acá la parte ya de la renta líquida general, que me dice cuánto es, cuánto es. ¿Qué pasa de este lado? El formato pues no va a tomar nada porque no le pusimos ningún valor. La renta presuntiva sí hay que hacerla, ¿sí? Que es esta de acá. Pero, digamos, pues lo que pasa es que la renta presuntiva requiere más tiempo como para explicárselas completamente cómo aplica, ¿sí? Cómo desarrollarla. Entonces, pues digamos, en este caso no quiero entrar más allá de esa parte de la renta. Y hasta aquí ya habríamos terminado nuestro primer cliente. ¿Qué nos quedaría hacer? El tercer paso, que es subirla a la plataforma de la DIAN. ¿Qué subimos? Todos los valores que tenemos acá en el formulario, eso es lo que subimos. Y quedaría hecha y lista nuestra declaración de renta.